Hola, hola traders. Hoy les he preparado un video muy interesante. Acabo de reponer mi cuenta con tan solo $1 y hoy vamos a ver cómo obtener ganancias en Quotex. Así que comenzaremos con un depósito muy pequeño y vamos a ver cómo podemos lograrlo. Así que, como pueden ver, estamos en la plataforma de Quotex. Estoy usando los indicadores de las bandas de Bollinger y el MACD. Y por cierto, estoy usando mis configuraciones secretas para las bandas de Bollinger. Así que miren hasta el final de este video si quieren saber cuáles son las configuraciones, porque solo se los mostraré hasta el final. Y como pueden ver, elegí como de costumbre los pares de divisas con el mayor porcentaje de pago. En este momento tengo 5 pares de divisas y creo que esto no será suficiente para ustedes hoy, a menos que por supuesto el porcentaje de pago cambie. Quiero cambiar el segundo par de divisas, todavía hay un porcentaje de pago con un poco más y aquí veo la situación que el precio está en un nivel de resistencia. Es por eso que mi primera operación será hacia abajo. Vamos ahí. Genial, chicos. Esta ha sido la decisión correcta. Increíble. Porque como podemos notar, el precio estaba en el nivel de resistencia, el precio empujó y comenzó su revisión hacia abajo. Entonces sigamos adelante. Veamos qué tal. Quiero encontrar un punto de entrada realmente bueno y creo que será en este par de divisas. Y aquí vemos aproximadamente la misma situación. De nuevo podemos notar que el precio está en la línea superior del canal, por lo que $2 y el comercio hacia abajo, pues lo haremos ahora. Genial, chicos, ya tengo $4 en mi balance y es un gran comercio, un gran comercio. Hemos comenzado muy bien, con 2 operaciones rentables seguidas y quiero probar otro par de divisas, que sea el dólar estadounidense y el real argelino. Chicos, en este par de divisas vemos claramente una tendencia a la baja. Podemos notar que muchos niveles ya están rotos y vamos a acercarnos un poco más. Veamos lo que podemos notar aquí. Es que el precio está en el nivel de soporte, por lo que $4 y pues vamos a apostar $4 aquí y realizaremos una operación al alza. Vamos ahí, veamos qué tal. Desafortunadamente en este par de divisas recibí un reembolso, solo me faltaron unos segundos para obtener ganancias. Pero por suerte, chicos, no perdí mi dinero. Continuemos con esta sesión de negociación. Y por cierto, chicos, me olvidé de recordarles acerca de mi canal de Telegram, en el que pueden encontrar mucha información útil acerca del comercio y las opciones binarias. Además, estoy compartiendo señales completamente gratuitas, por las cuales mis suscriptores también obtienen las mismas ganancias que yo. Así que pueden ir al canal de Telegram a través del enlace que está en la descripción de este video. No te pierdas la oportunidad de tu vida. Sigue el enlace, únete a mi comunidad. Así que bueno, vamos a continuar la sesión de negociación. Y pasemos al último par de divisas, el euro y el dólar canadiense, y veamos qué está pasando aquí. Sí, chicos, miren, un movimiento alcista bastante fuerte, pero creo que el precio definitivamente debería ajustarse. Por eso voy a abrir aquí una operación a la baja. Vamos, veamos qué tal. Genial, chicos. He ganado de nuevo. Como pueden ver, mi saldo es cada vez más grande. Y miren, realmente esta combinación de indicadores muestra puntos de entrada simplemente impresionantes y muy precisos. Además, quiero recordarles que en Quotex se ofrece una lista bastante amplia de pares de divisas con un excelente porcentaje de pago, bastante bueno. Así que chicos, les recomiendo que usen la plataforma Quotex. Nunca he tenido problemas con retirar los fondos, nunca ha habido ese tipo de problemas, ni con la reposición, ni con ninguna otra duda que puedan tener al respecto. Así que continuemos nuestra sesión de negociación y pasemos al primer par de divisas.
Entonces, chicos, vemos una tendencia bajista global en este par de divisas, pero podemos notar que el precio está en un buen nivel de soporte. Pero podemos notar también que ahora el precio se encuentra en el nivel de soporte en la línea superior del canal. Así que creo que en el minuto siguiente continuará su movimiento hacia abajo. Así que pues veamos, chicos. Sí, otra operación rentable. Y saben, creo que tengo una muy buena oportunidad para mostrarles una sesión de negociación realmente rentable. Y sí, como podemos notar en este par de divisas, la tendencia global es a la baja. Pero quiero celebrarlo aquí. Aquí veamos, hay un nivel de soporte bastante fuerte. El precio alcanzó varias veces y luego fue rechazado. Y puedo notar que ahora el precio ha llegado. Este nivel es por eso que mi comercio está aquí hacia abajo. La operación hacia abajo. Y todo gracias a esta estrategia que es realmente rentable. Esto es increíble. Pues bueno, veamos aquí qué sucede. Vamos con esta combinación de indicadores, las bandas de Bollinger y MACD. Son una combinación increíble, es una de mis favoritas con indicadores. Y bueno, pasemos al segundo par de divisas, el dólar estadounidense y el real brasileño. Y chicos, en este par de divisas vemos una situación un tanto desagradable. Vemos una tendencia a la baja aquí. Y sí, quiero tener un tiempo para atrapar este movimiento ascendente. Es por eso que $14 vamos a hacer en esta operación. Vamos a abrir una operación hacia abajo. Vamos, chicos, veamos qué tal. Sí, otro comercio rentable. Como pueden notar, mi saldo se vuelve cada vez más grande. Y sí, si comienza a operar con cantidades tan pequeñas, por ejemplo con 10, 5 dólares, entonces prepárense para que rápidamente su salto no se dispersará y en pequeños pasos pueden alcanzar un gran objetivo. Y por cierto, no recomiendo a nadie retirar su primera victoria. Es mejor reinvertir ese dinero porque ustedes serán capaces de ganar mucho dinero más tarde. Entonces ya serán capaces de retirar una cantidad un poco mayor que en ese momento. Muy bien, continuemos con nuestra sesión de negociación. Veamos qué está pasando aquí. Bien, chicos, en este par de divisas vemos una situación no menos oficial. Quiero señalar que ahora el precio está en el nivel de soporte. Por lo tanto, quiero tener tiempo para atrapar el movimiento. $27 en esta operación hacia arriba. Veamos, chicos, qué sucede. Bien, otro beneficio más para nosotros. Como pueden ver, mi saldo ya es de $52. ¡Wow! Esto es increíble. Y quiero mostrarles otro trato lucrativo. Pero creo que en este par de divisas vamos a ver qué está pasando. Sí, como podemos ver, el movimiento a la baja continuó. Pero miren, en los indicadores MACD pueden ver un programa rojo. Y saben, creo que este movimiento continuará. Por lo que $50 y una tendencia a la baja. Vamos a ver una operación a la baja. Veamos qué tal. Bien, chicos. Bien, otra ganancia. Honestamente fue un acuerdo bastante arriesgado. Como pueden ver, obtuve mis ganancias en los últimos minutos. Podemos notar que el indicador MACD comienza a aparecer un histograma verde. Tal vez el precio comenzará su reversión y un movimiento hacia arriba. Y pasemos al último par de divisas y veamos cómo ha cambiado la situación aquí. Y podemos notar que el precio se negocia nuevamente en plano, pero en el MACD vemos una intersección de las líneas del histograma rojo y por lo tanto quiero abrir el comercio hacia abajo. Veamos qué tal. Genial, chicos, otro punto de entrada. Quiero señalar que aquí el precio está en un nivel de resistencia, es por eso que mi comercio estaba aquí abajo. El precio ha alcanzado este nivel, se ha alejado y comienza su movimiento hacia abajo. Sí, una vez más les responderé que el indicador MACD vemos un histograma rojo. Es por eso que mi comercio aquí
fue hacia abajo. Y por cierto, chicos, les cuento, en mi balance ya tengo $175. Aunque empecé con tan solo $1, recuerdan, al inicio solo tenía $1 en mi balance. Y quiero recordarles acerca también de mi canal de Telegram, donde ustedes podrán encontrar mucha información útil acerca del comercio y también de las opciones binarias. Todo lo que necesitan saber simplemente está allí en mi canal de Telegram. Para ustedes poder ir a mi canal de Telegram deben seguir el enlace que está en la descripción de este video. También allí comparto señales absolutamente gratuitas, así que no se pierdan esta increíble oportunidad de cambiar sus vidas. Vayan directo al enlace y vayan a mi canal de Telegram. Así que continuemos con esta sesión de negociación y pasemos al primer par de divisas. Pero aquí vemos solo el 78% de pago. De acuerdo, esto no es tan serio porque tenemos que dispersar el depósito. Tenemos que hacerlo más grande. Por cierto, ¿hasta qué cantidad se puede dispersar el depósito? ¿Hasta qué cantidad podremos llegar? Planeo overbloquear a un mínimo de 5,000. Así que vamos a elegir un par de divisas con un porcentaje de pago realmente bueno, que sea el euro dólar. Vamos a añadir otro gran par de divisas, que sea el dólar estadounidense y el peso argentino. Y bien, chicos, en este par de divisas vemos que tenemos un plano aquí. Y por cierto, no recomiendo a nadie para el comercio en plano, no operar en plano, no lo recomiendo para nada. Por supuesto, si ustedes no son comerciantes profesionales, si no son traders profesionales. Pero miren, en el indicador MACD podemos notar que aparece un gráfico de barras verdes y las líneas comienzan a cruzarse y vamos a probar este nivel. Quiero abrir una operación de 20, así que vamos. Bien, chicos, como pueden ver, logré obtener ganancias, pero no estaba muy segura en este punto de entrada, así que invertí solo una parte de mi depósito. Y quiero aconsejarles que hagan lo mismo. Nunca operen con todo su depósito, ya que es bastante arriesgado. Pueden notar que estoy negociando con todo mi depósito, pero analizo todos los puntos de entrada, los niveles de resistencia y me guío por los indicadores con mucho cuidado. Pero si ustedes están operando solo con la comprensión que tienen allí, entonces ustedes pueden perder fácilmente su dinero. Y sí, pasemos al siguiente par de divisas, el dólar estadounidense y el peso argentino. Y aquí podemos ver una tendencia alcista global, pero el precio comenzó una pequeña corrección. Y por cierto, miren, ahora el precio está en la línea inferior de las bandas de Bollinger, pero el indicador MACD comienza a mostrar un gráfico de barras verde y podemos notar que el precio también está en el nivel de soporte. Así que quiero invertir aquí todo mi depósito, estoy muy segura de mi punto de entrada y de las tendencias que pues son hacia arriba, así que vamos con una operación hacia arriba. Bien, chicos, como pueden ver, obtuve mis ganancias. El punto de cierre del comercio no es muy diferente al punto de apertura, pero aún así logré obtener mis ganancias en tan solo un minuto. Creo que si abriera este comercio durante 2 o 3 minutos realmente obtendría mis ganancias. Por eso me encantan las opciones binarias. Y sí, logré duplicar mi depósito. Y bien, pasemos al primer par de divisas, el dólar estadounidense y el real brasileño. Veamos qué pasa por aquí. Y chicos, miren qué fuerte movimiento alcista tuvimos. Y por supuesto el precio comenzó su corrección. Aquí podemos notar el nivel de apoyo. Y quiero invertir 370 aquí. Así que vamos a una operación hacia arriba. Bien, chicos, otro punto de llegada, estoy nuevamente en beneficio. Y sí, permítanme ahora señalar este nivel de soporte que ha alcanzado el precio para que todos entiendan todo. Ahora es un nivel de soporte, pero antes era un nivel de resistencia. Podemos notar que su precio ha alcanzado aquí 2 veces y se ha desplegado, pero luego se rompió ese nivel y por eso es que mi comercio estaba aquí arriba. Y miren, 714 en mi balance. Wow, planeo ganar alrededor de 5,000.
y veamos qué tan pronto puedo ganar este dinero. Veamos qué sucede en el segundo par de divisas. Y sí, un punto de entrada increíble. En el MACD vemos un gráfico de barras verdes. Aquí está el nivel de soporte, por lo que 700, y abrimos una operación hacia arriba. Vamos chicos, veamos. Sí, ya me pueden felicitar. Tengo los primeros $1000 en mi saldo. De acuerdo, tales cantidades para recibir en el balance es bastante agradable. Bueno, creo que solo tenemos que descubrir algunas tendencias más y estaremos en nuestro objetivo. Y pasemos al tercer par de divisas, aunque no pasemos al cuarto par de divisas. En este par de divisas el porcentaje de pago es bastante bajo y queremos dispersar el depósito lo más rápido posible. Queremos hacerlo crecer. Bien chicos, en este par de divisas se puede ver una situación increíble. Quiero señalar que aquí hay un muy buen nivel de soporte, que el precio por cierto aún no ha alcanzado. Así que demos un vistazo. Como podemos notar, el precio todavía pues tiene a dónde caer. Por cierto, vean aquí se formó un patrón de cabeza y hombros. Es por eso que quiero invertir aquí 1000 y abrir un comercio hacia abajo. Vamos. Vamos chicos, bien, wow. Como pueden ver, fue una decisión absolutamente correcta. Y sí, como pueden ver, el precio continuó su movimiento hacia abajo. Podemos notar que aquí el precio ahora ha empujado desde la línea superior de las bandas de Bollinger, ha cruzado la línea media y ahora continúa su declive. En el indicador MACD también podemos notar el histograma rojo. Esta fue nuestra señal para abrir un comercio hacia abajo. ¡Wow! $2275 en mi balance, pero necesito más. Pasemos al siguiente par de divisas, el euro dólar, y veamos qué ha cambiado aquí. Sí, el precio sigue negociándose en plano, pero aquí vemos una situación muy interesante. De nuevo quiero invertir 1000. No, aquí invertiré 2000, así que estoy muy segura en este punto de entrada. Vamos a abrir una operación hacia abajo, veamos. Bien chicos, como pueden ver, fue realmente una operación increíble. Mi saldo es de 4000, lo hice en tan solo 10 minutos, aunque empecé a operar con uno. Solo piensen que gané 4000 en 10 minutos, es una locura realmente. Realmente me gusta hacer opciones binarias, es una buena manera de trabajar desde diferentes partes del mundo, no importa dónde estés. Así que vamos a encontrar algunos puntos más de entrada buenos y les explicaré todo a detalle. Pasemos a este par de divisas, muchachos. En este par de divisas vemos una buena situación. Podemos notar que el precio ha alcanzado el nivel de soporte, pero como podemos notar aquí hay una tendencia alcista y muchos niveles ya están rotos. Es por eso que quiero abrir una operación hacia arriba. Vamos chicos, veamos qué tal. Bien, como pueden ver, mi saldo es de $5975. Alguien podría pensar que esto es una locura. Esta es una sesión de negociación realmente increíble. Empecé a operar con solo $1, ¿recuerdan? Y ahora en mi cuenta hay más de $5000. Es increíble. Y por cierto, este resultado también lo pueden lograr cada uno de ustedes. Si ustedes están tratando de hacer por sí mismos opciones binarias o tal vez hacer trading con el fin de facilitar el camino, pues les cuento que estoy compartiendo gran cantidad de información muy útil en mi canal de Telegram. También allí comparto señales totalmente gratuitas para que también ustedes puedan ganar las mismas ganancias que yo realizo a diario. Estas son 100% rentables, estrategias 100% rentables que allí les muestro en las operaciones. Así que no tengan miedo y pruébenlo. Vayan y véanlo ustedes mismos. Y bueno,
Ustedes siempre ganarán con mis señales. Recuerden eso. Les deseo a todos un muy buen día, que tengan muy buenos beneficios, muy buenas ganancias y adiós a todos.